a la verdad. Micaías, consagrado a la verdad. Y le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios, en Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 22, y vamos a estar dando lectura del versículo 7 al 9. Y dice de esta manera: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Parece que estos dos lugares, los sirios e Israel, estaban en guerra, pero pasaron 3 años sin guerra, dice ahí. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramat de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Que consultes hoy la palabra de Jehová. Grábese eso en su mente. Amén. Muy bien, que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Los cristianos debemos de amar la verdad. Los que hemos nosotros creído en Cristo y deseamos sinceramente conocer al Señor y ser eficaces instrumento en su servicio, entonces debemos ser gentes de verdad. Debemos estar dispuestos a que la verdad nos moldee en vez de que nosotros moldeemos la verdad. Acab, ustedes se acuerdan de Acab, ¿verdad? Se predica creo que en todos los púlpitos, porque fue un rey pasivo y era famoso, pero era famoso por la maldad. Acab no era famoso por hacer el bien, sino por lo malo se hizo famoso. Él fue rey de Israel y usted puede encontrar la historia de él si le gusta, indagar, investigar, escudriñar a la escritura y verificar también lo que uno está diciendo de aquí del púlpito, ¿no es cierto? Usted puede ir a Primera de Reyes capítulo 16, ahí va a encontrar historia. Ahora, Acab, él fue un rey malvado, pero tuvo a alguien muy cercano que fue de una influencia negativa. Y ese alguien muy cercano era su propia esposa. Increíble, ¿no es cierto? Como uno como mujer puede ser de influencia negativa o puede ser de influencia positiva para la persona que está a nuestro lado. En este caso, nuestro cónyuge. Ayer yo estaba compartiendo la palabra de Dios en un desayuno de damas y el tema fue acerca del amor. Pero porque el lema de ellos, de la iglesia, es el amor para todo el año. Y una de las cosas que yo les recordé a las hermanas es que nuestro prójimo más cercano, cuando la palabra de Dios nos habla de prójimo, nos está hablando de otras personas, ¿no es cierto? Fuera de nosotros mismos. Pero ¿quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestro prójimo más cercano es nuestro esposo. Las que los tenemos, y si no, tienen que ser nuestros hijos. Entonces, ¿a quién le tenemos nosotros que dar y ser de influencia o dar testimonio? A nuestro prójimo más cercano, y después entonces le damos influencia o testimonio a otro prójimo que ya no convive con nosotros en la casa. Entonces, ¿qué pasó con Acab? Acab comenzó, a través de la influencia de su esposa, comenzó a adorar a Baal y a Asera. Y vamos a ver quiénes son estos dos supuestos dioses que ellos adoraban. Baal, él fue el Dios. Ustedes ven que ahí Dios está en minúscula, no hay un error. Es que no es el Dios verdadero, no merece estar en mayúscula. Entonces, Dios supremo de los cananeos, su adoración procedía de Babilonia, madre de las abominaciones de la tierra. Creo que no hay que agregar mucho, ¿no? Lo explica todo, me parece. Y ustedes fíjense en el Dios, qué cara tenía ese Dios, qué Dios era, ¿no? Hasta para asustarse solamente de ver su figura. Muy bien,
Ahora, el manual de instrucciones nos habla a nosotros de Babilonia. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Yo quiero que ustedes lo comprueben para que vean que no es algo que yo inventé. Y dice de esta manera, Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Claro, estas son profecías que tienen que cumplirse, pero yo no voy a hablar de eso ahora porque no saldríamos del tema. Pero lo que sí yo quiero que ustedes verifiquen de que Babilonia sí se encuentra en la palabra de Dios. Entonces dice así, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Así la conocían, la madre de las abominaciones, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ahora tenemos en claro Babilonia. Israel no solo adoraba a Baal, también adoraba a Asera. Entonces, ¿quién es Asera? Vamos a investigar. Asera es una diosa femenina cananea de la fertilidad, esposa de Baal. ¡Qué conjunto que había ahí! Tal para cual eran eso. Tremendo. Entonces, imagínense que aquellas mujeres que no quedaban embarazadas le oraban a esta diosa porque era la diosa de la fertilidad. No al Dios verdadero, pero sí a esta diosa. Bueno, hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántos adoran al Dios verdadero o van al Dios verdadero por una necesidad? Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33, dice, hizo también Acab, ahí está, una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar, fíjense en ustedes, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Israel había triunfado en la tierra gracias a una intervención divina. Y ustedes lo pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 20. Esto tuvo por consecuencia una paz durante 3 años. ¿Se acuerdan cuando leemos el versículo al principio que dice que hubo paz por 3 años? Josafat era rey de Judá y había ido a Samaria para visitar a Acab. Josafat había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, igual que Asa su padre. Ahora va o toma la decisión de ir y de visitar a Acab. El rey malvado, ¿quién era? Acab. Muy bien. Consiguió el apoyo de Josafat para una campaña militar contra Siria, a fin de recuperar a Ramot de Galaad. Pero Josafat quiso saber lo que pensaba el Señor, el verdadero Dios, sobre este asunto en particular. Porque, claro, nosotros los cristianos, cuando nos encontramos en una situación de la cual tenemos que tomar una decisión, cualquiera sea, uno consulta ¿a quién? A su Padre Celestial, para ver si el Señor, nuestro papá, nos abre la puerta y nos dice, sí, ve y hazlo, o nos cierra la puerta. Y para eso hay que tener paciencia, porque a veces discernir la voz de Dios o escuchar o entender los principios bíblicos nos cuestan un poco. Pero Dios sí contesta, pero tenemos que acudir a Él. Si no acudimos a Él, no podemos decir que Él no obra. No obra porque nosotros no hemos pedido que obrara en nuestras vidas. Entonces, como Él es caballero, Él no se va a interponer en nuestras decisiones. Y recuerden que siempre cuenta nuestro libre albedrío. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo? Acab y Josafat buscaron personas muy distintas para consultar. Ahí está. Una persona que no ama a Dios, ¿a quién va a consultar? Al horóscopo, a un brujo, se hace leer las manos, se hace limpias, no sé, creen un montón de cosas en el horóscopo. Pero una persona que ama a Dios va a consultar a Dios, va a consultar a su palabra para ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces, estas dos personas consultaron a personas diferentes. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 6. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas.
como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Acab se hizo asesorar por 400 profetas, y los 400 proclamaron la victoria de Acab. ¿Qué clase de profetas eran estos? ¿Qué clase de profeta? Cuidado cuando vamos a consultar con alguien, mis hermanos. Porque si yo necesito algo legal, yo tengo que ir a un profesional, tengo que ir a un abogado que conoce de leyes y que me va a asesorar para ver cómo yo puedo hacer esos trámites legales. Si yo necesito una ayuda espiritual, yo tengo que ir entonces a buscar una asesoría espiritual, sea en el pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces me va a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Y así en todos los términos. Yo no puedo mezclar las cosas y preguntarle a cualquiera que me asesore cuando no es experto en la materia. Así de sencillo es. Entonces, ¿qué hizo? Josafat sabía que los 400 profetas no habían proclamado la palabra de Dios. Claro, sí, eran profetas de Baal, el dios cananeo. Él quiso escuchar a un profeta verdadero, Josafat. Entonces veamos qué pasó. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo del 7 a 9, y dice así: y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón. Escuche lo que dijo el rey, Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Pero por qué le aborrecía? Escuche. Él tiene una razón que se cree que es justificada. Porque mire, cuando usted le dice la verdad a una persona, ¡ay, esa persona le va a aborrecer! ¿O qué se cree usted, que le va a quedar como monedita de oro? No, ya va a querer escapar de usted. ¿Por qué? Porque le está diciendo la verdad. Entonces dice así: porque nunca me profetiza bien, sino mal. Pero si él andaba por caminos torcidos, por caminos equivocados, ¿cómo quería que le profetizara bien? Le estaban profetizando para que arreglara su vida, su estilo de vida, su manera de conducirse, y él decía que le profetizaba mal. ¿Ven cómo cambiamos nosotros? La verdad con la mentira. ¿Se dan cuenta cómo podemos ser engañados tranquilamente? Y psicológicamente creemos que estamos bien. Muy bien. Creo que acá entraría en el mensaje que dio el pastor el viernes, ¿verdad? El de la mente, acerca de la mente, y bueno, muy bien. Entonces dice: porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Acá reconoció que había un profeta del Señor. Porque, miren, nos podrán llamar aleluya, cucaracha de iglesia, de lo que sea, pero cuando hay necesidad, esas personas a quien acuden. Y no es que nos estamos declarando profetas, pero sí somos profetas de la palabra. ¿O no? Cuando nosotros le decimos a las personas lo que se necesita hacer, porque Dios eso es lo que quiere, es una manera de profetizar, ¿o no? Claro. Pero ¿qué pasó? Él reconocía que había un profeta del Señor, pero proclamó su odio porque aquel hombre nunca le profetizaba bien. Debemos nosotros estar dispuestos, mis hermanos, a oír la voz de Dios, sea por corrección o sea que el Señor nos anime. No importa, porque a veces necesitamos corrección, ¿o no? Claro que sí. ¿No corregimos nosotros a nuestros hijos? Sí. ¿Y por qué los corregimos? Porque lo merecen. ¿Y Dios por qué nos corrige? Porque lo merecemos, porque Él desea el bien para nosotros, y entonces de la única manera que nosotros podemos reaccionar es de parte de Él una corrección.
El odio que sentía Acab por el vocero de Dios revelaba que no estaba en una recta relación con él. Un falso profeta llamó a Sedequías, o mejor dicho, un falso profeta llamado Sedequías. Se había hecho un cuerno de hierro, escuche. ¿Para qué? Para proferir con mayor dramatismo sus falsas profecías. ¡Ay! ¿Acaso cuando se van a hacer la limpia no es lo mismo? No impactan con la rama y hacen cosas y uno se cree que eso es sobrenatural, que es potentoso. Bueno, no agarró ramas, no pasó huevo, pero se hizo un cuerno. O sea, exactamente lo mismo con diferentes materiales o diferentes formas de hacer las cosas. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque para mentir hay que impactar, ¿no es cierto? La verdad no impacta, la mentira sí. Entonces se hacen grandes ritos y cosas para poder impactar al pueblo. Los cristianos, mire, muchos cristianos, yo no voy a poner a todos porque la verdad no sería justo generalizar, pero muchos cristianos no buscan los psíquicos ni la lectura de manos, pero buscan consejeros humanos. Y es lo mismo, porque miren, yo quizás no me vaya a leer las manos, pero le pregunto a mi tía que ella ni a la iglesia asiste, ni conoce la palabra de Dios, a ver qué piensa en este asunto y cómo me ayuda a resolverlo. ¿O no? Claro. Entonces, es exactamente lo mismo, visto bajo otro punto de vista. Predicadores y maestros, hay cristianos que buscan a predicadores y maestros que le dicen lo que está de moda y no lo que es bíblico. Y hoy tenemos muchos, pues yo los escucho. Lo que está de moda, pero no lo que es bíblico. Y lo que está de moda a mí no me cambia, pero lo que es bíblico sí me transforma. Otros se dejan llevar por sus sentimientos y por circunstancias más que por la palabra de Dios. Y sentimientos, ya lo repetimos varias veces de este púlpito, es una palabra compuesta. Sentimiento, mis sentimientos me están mintiendo. Lo que yo siento en ese momento me está mintiendo. Más que guiarme por la palabra de Dios. Mire, si uno se basa por sentimientos, hermanos, se pelearía con el mundo entero, ¿o no? Porque este no me cayó bien, porque el otro me contestó mal, porque este me hizo esto, porque... Eso me dicen a mí mis sentimientos, pero yo no me puedo basar por mis sentimientos. Y fíjense ustedes en la sociedad que tenemos, si la gente no se basa por sus sentimientos. Ahora están todos out of mind, pero la persona que murió no resucita. Entonces tienen el sentimiento, ¿por qué? Porque lo echaron del trabajo y ustedes escuchan los medios de comunicación. Una persona frustrada que perdió su trabajo, de repente sus sentimientos le dice que tiene que descargarse con las otras personas, compañeros que no tienen nada que ver en el asunto, y agarran un arma, van y empiezan a matar a los que no tienen nada que ver. Entonces, estamos por una sociedad movida por sentimientos. Josafat tenía la idea correcta y dijo, hay que preguntar a Dios. Ahora, ¿cómo le preguntamos nosotros a Dios? Porque si bien es cierto, Dios está en todo lugar, decimos. ¿Pero usted lo ve? Yo no lo veo, pero lo siento. No lo veo, pero lo siento. Pero entonces, ¿cómo le pregunto yo a Dios? Porque no es que ahora yo puedo hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y ustedes me responden, porque están ahí físicamente. Pero ¿cómo le pregunto yo a Dios si yo a Dios no lo veo? Ahí está la cuestión. Bueno, pero es muy fácil, muy sencillo. Nosotros le preguntamos a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Esa es la manera que nosotros le preguntamos a Dios. Veamos la historia bíblica y tenga un poquitito de paciencia porque es extensa, pero es necesario que la leamos. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo del 13 al 38, para ver el relato de las cosas que acontecieron.
Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Como diciendo, ustedes a mí ni me van a manipular, ni me van a comprar, ni me van a hacer cambiar de idea. Lo que mi Dios hable, eso es lo que yo voy a comunicar. Les guste o no les guste, les caiga bien o no les caiga bien, sean mis amigos o dejen de ser mis amigos, pero yo voy a defender lo que Dios dice. Porque a veces como que no queremos decir lo que Dios dice por temor a que otro se ofende y que dejen nuestra amistad o que dejen de visitarnos y nos callamos. Pero ¿con quién tenemos que quedar bien? ¿Con las personas o con Dios? Muy bien, sigamos entonces. Entonces dice ahí, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en mano del rey, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como oveja que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Escuche bien esto, Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Así somos los seres humanos, todos opinamos diferente. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Ahora, yo quisiera detenerme un poquitito acá, a ver. Vamos a ver el próximo y ahí me detengo un poquito para explicar. Versículo 22. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Escuche, ¿estaba el Señor hablando? Sí. ¿Vinieron estos espíritus? Sí. ¿Le propusieron al Señor qué hacer? ¿Sí o no? Ok. Yo saldré, dijo un espíritu, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién le había dado orden a ese espíritu que lo hiciera? Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros no podemos entender ciertas cosas. Creemos que Dios no se comunica con algún espíritu. Cuidado, tengo que ser muy delicado en decir esto, claro, muy cuidadosa en decir esto, porque se puede interpretar mal. ¿Ustedes se acuerdan de Job? ¿Sí o no? Había un espíritu que hablaba y que le decía, ¿y qué dijo el Señor? Haz lo que quieras, pero no le toques la vida. Le había puesto una condición. Ok, entonces estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Pues no quiero que entren en confusión y no quiero una mala interpretación. Muy bien. Entonces el Señor le dijo, ve y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó voy a dejarlo ahí para entrar más adelante. Aparentemente, uno de los ángeles caídos, eso es lo que quiero explicar para que se entienda bien, fue voluntario para ser espíritu de mentira. Lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien.
¿Por qué había sido voluntario? ¿Y por qué ese espíritu de mentira? Porque Acab quería ser engañado. ¿No decía que no le profetizaban nunca lo bueno? ¿Y qué estaba buscando? Que se lo engañaran. Si le estaban profetizando la verdad y él la verdad no la quiso aceptar, entonces él lo que quería era un espíritu de engaño. Y como tenemos el libre albedrío otra vez, ¿qué hizo entonces? Dios le iba a dar lo que él quería. Y el Señor nos da a nosotros lo que nosotros queremos. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué pasó? Usó un ángel caído voluntario quien obró a través de los profetas que estaban dispuestos a ser infieles. Como se endureció el corazón de ellos contra la verdad a tal punto que Dios finalmente los entregó a la mentira como el debido castigo de sus pecados. Entonces, ahora sí, volvamos a la cita. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Pregunta: ¿qué le sucedió a Micaías? ¿Qué es lo que recibió Micaías por la profecía que dio? Una bofetada. ¿Se dan cuenta? ¿La injusticia? Le estaba diciendo la verdad y todavía lo golpean. Volvamos a la cita. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura, ¡qué barbaridad! Y fue a caer en el lugar exacto. Y eso que lo disparó a la aventura, imagínense si lo hubiera disparado en el target directamente. Lo disparó a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame al campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. La sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Eso ya había sido profetizado para Acab. Él iba a tener una muerte muy parecida a la de su esposa, ¿no es cierto? Entonces lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí. ¡Uy, qué tremendo! Conforme a la palabra que Jehová había hablado. Entonces el mensajero envió a Micaías y le pidió que le profetizara de acuerdo con el mensaje de los falsos profetas. Y observamos la respuesta. Ustedes se acuerdan que dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso es lo que yo hablaré. Los falsos profetas estaban dispuestos a decir lo que la gente quería oír. Y miren, mis hermanos, ¿saben qué? Tristemente las iglesias se llenan cuando uno predica lo que la gente quiere oír y no lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, aún la Escritura lo dice, es más penetrante que espada de dos filos, incomoda. Incomoda, y no nos gusta que nos incomode. ¿A quién le gusta que le incomode? A mí no me gusta, pero es para mi propio bien. Por eso es que estoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que para nosotros es mucho más beneficioso oír lo que Dios quiere que oigamos?
que lo que nosotros queremos oír. Micaías le dijo a Acab que había visto al pueblo de Israel disperso como ovejas sin pastor. Esta era una manera dramática de decir que Acab moriría en la batalla. Acab recibió esas palabras por la misericordia de Dios porque no las merecía. No merecía nada, porque él no quería la verdad, él quería la mentira. Pero como Dios es siempre misericordioso, de todas maneras, Dios siempre envía mensaje para ver si en el último segundo de nuestra vida recapacitamos y reaccionamos. Esa es la misericordia de Dios, que a veces no la podemos entender, porque uno dice, hay una persona que vivió una vida fuera de los caminos del Señor, una vida que fue desastrosa y en el último segundo, antes de partir de esta tierra, se arrepiente y Dios le perdona. Y yo vengo por años sacrificándome para hacer la voluntad de Dios y esta persona no hizo ningún sacrificio. Vivió como quiso, disfrutó de la vida como quiso y al último momento recibió la salvación igual que yo. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero otra vez, la lógica humana nunca va a entender los principios del reino, porque son totalmente diferentes. La Biblia nos habla que en los últimos tiempos habrá quienes rechazan la verdad. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Miren, cuento una leyenda. Les voy a contar una leyenda ahora para que ustedes se pongan contentos. Que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Ahí está. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Miren qué hermoso. Hermoso día, dijo la verdad. Y la verdad miró al cielo y miró el horizonte para ver si era verdad, y sí lo era. Hermoso día, contestó entonces la verdad. Aún más hermoso está hoy el lago, dijo la mentira. Miren qué lindo lago. Te dan ganas de ir, ¿verdad? La verdad miró y miró el lago para convencerse que era verdad. Y sí lo era. Cierto, está más bonito, dijo entonces la verdad. Y la mentira, corriendo hacia el agua, dijo, vayamos al agua a nadar, el agua está mucho más hermosa. La verdad se acercó con prudencia al agua, la tocó y con la yema de los dedos vio que sí, de que el agua estaba más hermosa y decidió creer a la mentira y seguirla. Ambas se quitaron la ropa, se lanzaron al agua, la verdad y la mentira estuvieron nadando un buen tiempo muy a gusto. Hasta que la mentira salió del agua, se puso la ropa de la verdad. Y la verdad incapaz de ponerse la ropa de la mentira. Comenzó a caminar desnuda la verdad, porque no fue capaz de ponerse la ropa de la mentira. Comenzó a caminar desnuda por la calle y todos se horrorizaron de verla. ¿Está captando la idea? Es como desde entonces la mayoría de las personas prefieren la mentira disfrazada de verdad que la verdad al desnudo. La mentira disfrazada de la verdad que la verdad al desnudo. La verdad escandaliza. La mentira se acepta. ¿Cómo es que sufrió entonces Micaías por la sinceridad? Ustedes lo dijeron anteriormente. Le dieron una cachetada por decir la verdad. ¿Acaso el apóstol Pablo, su hotel 5 estrellas no se llamaba cárcel?
Donde quiera que fuera, había una cárcel preparada para él. Parecía que la habían edificado a propósito porque sabían que el apóstol Pablo iba a ir. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad. ¿No lo habían visto a él cuando era Saulo, que era perseguidor de la iglesia? ¿No pudieron ver y notar el cambio que hubo en ese hombre? No lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque la verdad al desnudo escandaliza. Micaías se enfrentó a Acab con la verdad y Sedequías, líder entre los falsos profetas, abofeteó a Micaías. Acab ordenó que apresaran a Micaías y le dieran pan y agua hasta que él volviera sano y salvo de la batalla con los sirios. Micaías le contestó que si Acab regresaba, Jehová no había hablado a través de él. Porque la profecía para Acab era que él tenía que morir y de la manera que murió. El derramamiento de sangre, que los perros iban a lamer la sangre, todo eso ya estaba profetizado. También les gritó a los que estaban allí que se acordaran de que él había profetizado. Acab y Josafat pasaron por alto la advertencia de Micaías. Pero notemos algo importante. Acab debe haber tenido algún temor por las profecías de Micaías. Porque aunque el que cree en la mentira, siempre hay un pequeño temor. ¿Por qué? Nosotros ahora, a la conciencia, decimos el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me guió. Pero todo ser humano tiene conciencia, ¿o no? ¿Qué es lo que hace la conciencia en un ser humano? Determina el bien y el mal. O sea, no hay que ser cristiano para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ya se sabe, porque la conciencia que está ahí adentro enciende una luz, un semáforo en rojo, y dice, eso está mal. Pero queremos nosotros aquietar la conciencia, tapar lo que nos dice la conciencia y decirle a la verdad de lo que la conciencia nos está diciendo que es mentira. Parece un trabalengua de palabras, pero así es. Entonces, todo ser humano tiene temor, sabe lo que es verdad, lo que está bien y lo que está mal, y lo que es mentira. Entonces parece que Acab sí tenía algo de temor de la profecía de Micaías, porque hizo planes contra Josafat para disfrazarse. Si no tenía miedo, ¿por qué se disfrazó? Esa es la pregunta. ¿No podía haber ido a la guerra así? No, se disfrazó. Entonces tenía temor. Tenía un cierto temor de que la profecía contra él se iba a cumplir. Josafat estuvo a punto de perder la vida por enredarse con Acab. Fíjense en ustedes, aquel que proclama la verdad siempre corre un peligro. Corre un peligro. Nosotros también tenemos que tener cuidado con quién nos envolvemos, hermanos. Hay un dicho por ahí afuera que dicen, dime con quién anda y te diré quién eres. Y uno puede ser una buena persona, puede proclamar la verdad, pero si uno se reúne con personas que no aman la verdad y que no andan en el camino correcto, aquellas otras personas que los ven juntos, que tienen comunión, que tienen coinonía, que salen juntos, ¿qué es lo que van a pensar? Porque aún más, la Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Imposible. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos divorcios? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Porque no se llevan bien. Porque Cristo no es el centro del hogar. Porque matrimonios perfectos no lo hay. Porque está compuesto por personas imperfectas. Pero Dios no se equivoca cuando hace las cosas. Y cuando un matrimonio se complementa, forman una sociedad perfecta. Y no se necesita ser perfecto. Y eso es lo que sucede. Nosotros también tenemos que tener cuidado con quién nos reunimos, porque podemos perder la vida tanto física como espiritual.
Estamos en el momento equivocado, en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Proverbios capítulo 1, versículo 10, dice de esta manera: si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Sencillo, más claro. Una flecha disparada a la aventura terminó con la vida de Acab, cumpliéndose la profecía por boca de Micaías. Claro, por supuesto, dada por Dios. ¿Cómo murió Acab? Bueno, como la Biblia dijo que iba a morir. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 25. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. Ustedes se acuerdan de la viña de Nabot y toda la historia de eso. A lo cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque has venido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Fíjense en ustedes, toda la casa de Acab fue destruida por la maldad de una persona. Horrible, ¿no? Tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová. Ahí está la joyita, la ayuda idónea o la demonia. Diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No sé con qué matrimonio quedarme, si con este o con Ananías y Zafira. ¿Verdad? Este parece que fue peor. Señor, ay, ten misericordia de nosotros. Los cristianos debemos ser como Micaías, quien se había comprometido a buscar y decir la verdad sin importar lo que le costara. Tal vez tengamos que sacrificar nuestra popularidad. No sé. O la aprobación de los demás. Eso sí lo sé. Si hay popularidad no lo sé. Pero sacrificar la aprobación de los demás, eso sí lo sé. Hay que sacrificarla. Cuando decimos la verdad, no le caemos bien a todos. No le caemos. Pero debemos ser personas que aman la verdad. Y como Micaías, veremos que Dios afirma esa verdad. Quizás no le caemos bien a ciertas personas, pero Dios está con nosotros. Y Dios nos ayuda a nosotros. Y lo importante es que nosotros, cada uno de nosotros, le caigamos bien a Dios. Porque cuando le caemos bien a Dios, entonces tenemos los favores de Dios. Y no estoy diciendo que las otras personas no reciben favores, cuidado, no, porque Dios es misericordioso, Dios es amor y yo no quiero dejar a Dios mal parado. Él derrama bendiciones que sobreabunden.
Pero ¿saben qué? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, recibimos doble, triple, cuatriple bendiciones de parte de Dios. Muchas más todavía. ¿Por qué las otras personas no las reciben? No es que Dios no se las envía. Es como, nosotros somos como un vaso. Y mientras estamos en perfecta comunión con Dios, cuando nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces cometemos errores, pero Dios ve las intenciones del corazón, que es lo importante, Dios envía bendiciones y caen dentro del vaso y nosotros las recibimos. Ahora, ¿por qué las otras personas no pueden recibir las mismas bendiciones? Porque el vaso está movido. Entonces Dios envía bendiciones, pero no le caen afuera. Caen afuera hasta que el vaso no se enderece y vuelva a tener otra vez comunicación con Dios. Y hacer la voluntad de Dios, porque podemos comunicarnos con Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque miren, Satanás conoce la escritura de tapa a tapa, pero eso no quiere decir que la obedece. La conoce, ¿y de qué le sirve que la conoce si no la obedece? Entonces para nosotros es exactamente lo mismo. Si yo conozco la palabra de Dios, la tengo que obedecer. O sea, la Biblia yo la puedo reducir en una palabra: obediencia. Y la obediencia, hermanos, requiere esfuerzo. ¿O no? Restaurar un matrimonio requiere esfuerzo. Restaurar una familia requiere esfuerzo. Restaurar mi vida personal requiere esfuerzo. Ahora, nosotros, o la mayoría de las personas, creen en Dios milagrero. Y Dios no es milagrero, Dios hace milagros. O sea, no va a venir Dios con la varita mágica y me va a transformar a mí y me va a dar todos mis caprichos y mis deseos porque así se me antoja. Porque eso sería una hija caprichosa. No, Dios va a hacer milagros en mi vida, pero yo tengo que trabajar con Él. O sea, no puedo esperar que Dios lo haga todo por mí, porque ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahí consumado es, dijo, una de las últimas palabras. Ya no tiene que hacer nada más. Ahora me corresponde a mí trabajar con Dios. Y los dos mano a mano trabajamos, yo obedeciendo, Dios mandando bendiciones. ¿Y sabe qué perfecta sociedad tenemos ahí? ¿Qué perfecta unión entre padre e hijo, padre e hija? Tremendo. Y Dios se manifiesta. Pero sí, nosotros los cristianos debemos de amar la verdad. No importa a quién le caiga bien o le caiga mal. Pero tenemos que amar la verdad porque Dios ama la verdad. Igual que aborrecer el pecado porque nuestro Padre aborrece el pecado. El pecado que está en nosotros lo tenemos que aborrecer. Y no tener relación con personas que quieren vivir en pecados. ¿Vamos a orar por ellas? Sí. Las amamos también. Deseamos que se restauren también. Pero yo no quiero que el pecado de ellos me salpique a mí. ¿Me está entendiendo? Yo no quiero que la mentira de ellos me convenza a mí. Yo quiero que sea el Señor el que traiga una convicción en mi vida, para que mi vida sea fructífera, para que mi vida sea una vida que glorifique su nombre y que también sea de bendición para otros. Y para eso no es muy sencillo, mi hermano. O sea, hay que mantenerse parado sobre la roca. Bien parado sobre la roca. Y para mantenernos parados sobre la roca, volvemos a decir lo mismo. Tenemos que tener la comunicación con el Señor, porque de otra manera no nos paramos sobre la roca. Si yo no escudriño la palabra de Dios, nunca voy a conocer su corazón. Si yo no hablo con Él a través de la oración, tampoco voy a conocer su corazón. Necesito hacer las dos cosas porque son complementos la una con la otra. Y cuando yo entiendo esa parte y obedezco, entonces ahí ya tengo la batalla ganada. Porque no hay otra manera de hacerlo. No hay otra. No es con mi lógica humana, porque mi lógica humana quiere entender muchas cosas que no las entiendo y no las voy a entender. Y si el Señor no las dejó en su palabra estipulada, porque no era necesario que las entendiera. Tengo que entender las cosas principales. Y si las principales y las más pequeñas, que son entendibles, no las puedo poner en práctica, ¿cómo voy a poner en práctica las cosas que no entiendo? O sea, tengo que comenzar por lo más sencillo y por lo que entiendo a ponerlo en práctica.
Y un día aquellas cosas se me van a ser mostradas, reveladas, cuando esté en la presencia del Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y porque tú nos has dejado la verdad en nuestras manos. Gracias por esa verdad que es penetrante, más penetrante que espada de dos filos. Y Señor, que de nuestros labios siempre salga la verdad. Porque los amigos no se destruyen con la mentira, pero no con la verdad.